Imagina que encuentras un anillo que te hace completamente invisible, sin consecuencias, sin testigos, con total libertad para hacer lo que quieras. ¿Qué harías con él? Antes de El Señor de los Anillos, antes de cualquier historia moderna sobre el poder corrompido por el poder, existió una antigua leyenda que planteaba exactamente esta pregunta. Una historia tan poderosa que los filósofos han debatido sobre ella desde que fue contada por el más grande filósofo de la historia. La película de El Señor de los Anillos hizo famosa este tipo de historia, pero la versión original es mucho más antigua. Esta es la versión original, que existió siglos antes de que surgieran las historias sucesoras. La historia original proviene de Grecia y está vinculada a una leyenda famosa, la leyenda del Anillo de Gix. Contaremos esta leyenda, y al final del video, entenderás por qué esta historia tiene más relevancia que nunca en el mundo actual, así como cómo puedes usarla para entrenarte a ti mismo y superar tus propias debilidades. Pero primero, conozcamos la historia. La historia fue contada por Platón. Los estudiosos creen que tiene sus raíces en las leyendas populares de la Grecia de la época. Algunos incluso creen que, debido a sus similitudes con las leyendas populares sobre montañas, enanos y tesoros, esta historia pudo haber influido en las historias posteriores en la literatura y la mitología. Pero antes de continuar con esta historia, debo advertirte, lo que ocurre a continuación podría cambiar la forma en que ves a ti mismo. Porque esto no es solo una historia sobre un anillo mágico, sino sobre ti, sobre mí y sobre todos los que alguna vez han sido tentados por el poder. La historia del Anillo de Gix es la siguiente. En la antigua Grecia, había un pastor, un hombre humilde que vivía trabajando al aire libre. Un día, mientras conducía su rebaño por la ladera de una montaña, el suelo de repente comenzó a temblar. Un terremoto ocurrió de repente como una explosión terrible. El pastor cayó, y las ovejas, asustadas, huyeron en todas direcciones. Cuando el terremoto terminó, se levantó, se dio cuenta de que no había resultado herido. Pero al buscar su rebaño, descubrió algo extraño, un gran agujero se había abierto en la ladera de la montaña, una grieta en la roca lo suficientemente grande como para que pudiera entrar. La curiosidad lo invadió. Decidió entrar en la grieta para explorar qué podría estar oculto dentro de la montaña, el mismo lugar donde había estado pastoreando durante años. Al gatear por la grieta y entrar, se quedó atónito. Ante él había una tumba antigua. En el centro había una estatua de bronce gigante de un caballo. Pero este caballo no tenía el tamaño habitual, era mucho más grande, no era para que alguien lo montara. Después de recuperar la calma y asegurarse de que no había nadie más cerca, el pastor se acercó al caballo de metal. No se movía. Subió, asomó la cabeza y lo que vio lo aterrorizó. Dentro había un esqueleto de un gigante. Era el cuerpo de un guerrero que había muerto hacía mucho tiempo. Pero lo que atrajo la atención del pastor no fue el esqueleto, sino un anillo brillante en el dedo del gigante. Conteniendo la respiración, extendió la mano y tocó el anillo. Estaba intacto, se podía quitar. Este era un hombre que había pasado su vida trabajando duro para cuidar ovejas, y ahora había encontrado un tesoro más valioso que todo lo que podría ganar en toda su vida. Sacó el anillo, lo levantó y lo colocó en su dedo. Y en ese momento, su cuerpo desapareció. Sabía que seguía allí, podía sentir su cuerpo, pero cuando miró hacia abajo, ya no se veía a sí mismo. Este no era un anillo común, este era el Anillo de Gix. El poder y la corrupción. Pero la historia no termina aquí. Platón relata que la siguiente parte de la historia es una tragedia espantosa.
El pastor Geek se convierte en un asesino. Quizás al principio solo estaba probando las habilidades del anillo, fue al mercado y se dio cuenta de que nadie podía verlo. Luego, tuvo una idea. Se infiltró en el palacio del rey. Fue a la reina. Este hombre invisible logró convencer a la reina de que no tenía intención de hacerle daño, sino que quería hacer un trato. Geeks le dijo que con el poder mágico del anillo, podrían volverse invencibles. Finalmente, logró infiltrarse en el palacio y la reina pudo verlo desaparecer ante sus ojos. Ambos comenzaron a trazar un plan. Asesinaron al rey. Geeks utilizó el anillo para mantenerse invisible y matar al rey. Luego, con la ayuda de la reina, usurpó el trono y se convirtió en el nuevo rey. Todo esto solo por un anillo mágico, que trajo la destrucción al reino donde apareció. Glaucón cuenta esta historia en la República de Platón para argumentar que los seres humanos solo actúan con justicia porque se ven obligados a hacerlo. Sostuvo que si una persona tuviera el poder de hacer lo injusto sin ser castigada, todos elegirían ese camino para obtener ganancias. Entonces, ¿por qué Platón incluyó esta historia? Porque él quería que pensáramos sobre la verdadera naturaleza de la moralidad. Quería plantear una pregunta importante: si tuviéramos un gran poder, ¿nos convertiríamos en personas buenas o malas? Tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos y decidir lo correcto, ¿pero realmente lo haríamos? Para el estoicismo, la historia del anillo de Geeks es un desafío para nosotros mismos. Sócrates, el personaje central de la República, pasó gran parte del libro refutando la visión de Glaucón con una teoría de la justicia. Él sostenía que la justicia no era solo un acuerdo social que seguimos para evitar ser castigados, sino una cualidad del alma. Podemos aprender de él, de la filosofía estoica y de los grandes maestros de sabiduría que nos precedieron. ¿Qué haría un estoico si tuviera el anillo de Geeks? La respuesta está en entender qué es el verdadero poder. El verdadero poder no proviene de controlar a los demás, sino de dominarse a uno mismo. Un estoico se daría cuenta de que la capacidad de invisibilidad del anillo en realidad es una prueba moral suprema. Cuando otras personas nos supervisan, cuando hay presión social, actuar de manera justa es más fácil. Pero si no hay nadie que nos vea, si no hay consecuencias que nos obliguen, ¿mantendremos nuestra moralidad? Aquí es donde la filosofía estoica brilla. Un estoico entiende que lo importante no es lo que los demás ven, sino lo que hacemos nosotros. El anillo no solo nos hace invisibles ante los demás, también revela nuestra verdadera naturaleza ante nosotros mismos. Geeks usó este poder para obtener beneficios personales, violencia y apoderarse de lo que no le pertenecía. Pero, ¿lo hizo feliz? ¿Le trajo paz? Según la filosofía estoica, ese no es el camino hacia la verdadera felicidad. No sabemos qué fue de la vida de Geeks después, pero podemos imaginar que el precio por sus crímenes fue muy alto. Cada vez que se sentó en el trono usurpado, cada vez que se puso la corona, él sabía la verdad: no era un rey legítimo. Solo era un asesino afortunado. ¿Y si la reina lo traiciona, no sería eso lo que él se merece? Nadie puede tener paz verdadera viviendo una vida basada en la traición y el crimen. Un estoico abordaría el poder del anillo de una manera diferente. Se preguntaría: ¿cómo puedo mantener mi integridad incluso si nadie sabe que la perdí? ¿Cómo puedo usar este poder para ayudar a los demás, incluso si nadie lo ve? El verdadero desafío aquí no es el poder del anillo, sino cómo reacciono yo ante ese poder. Todos tenemos nuestros momentos del anillo de Geeks en la vida, situaciones en las que podríamos aprovechar el poder sin que nadie se entere. Quizás eso sea
Tomar el crédito por algo que otra persona hizo cuando no está presente para hablar. Guardar silencio cuando vemos que algo malo está sucediendo. Abusar del poder o la posición que tenemos, pensando que no seremos castigados. El anillo simboliza cualquier situación en la que tenemos poder sin supervisión. Y en el mundo moderno, esas situaciones están en todas partes. En Internet, estando anónimos detrás de una cuenta. En la empresa, tras puertas cerradas. En momentos privados, cuando podemos ayudar o ignorar a alguien que lo necesita. En las pequeñas decisiones cotidianas, cuando nadie nos está mirando. Entonces, ¿cómo nos preparamos para estos momentos? ¿Cómo conseguimos la fuerza para elegir lo correcto, incluso si podemos escapar de las consecuencias de hacer lo incorrecto? Un estoico sugeriría practicar mentalmente. Al igual que estamos haciendo con la historia del anillo de Giggs, podemos ensayar nuestras reacciones ante el poder. Pregúntate: si encontrara este anillo, ¿qué haría? ¿Cuál sería mi primer pensamiento? ¿Y mi segundo pensamiento? ¿Qué haría en la primera hora? ¿En el primer día? Al reflexionar sobre estos escenarios ahora, estamos construyendo los músculos mentales necesarios para las verdaderas pruebas, porque seguramente llegarán. Tal vez no se presenten en forma de un anillo mágico, pero aparecerán en forma de oportunidades para abusar del poder, aprovecharse de los demás o actuar sin temor a consecuencias inmediatas. Pero el verdadero poder no radica en la capacidad de hacer lo que queramos sin ser vistos. El verdadero poder es hacer lo correcto, incluso cuando sería fácil hacer lo incorrecto. Eso es lo que significa vivir una vida digna. Eso es lo que significa la verdadera libertad. Nunca podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones. Pero podemos escapar del miedo de tener que esconder nuestra verdadera naturaleza. Pero no, Giggs no entrenó primero su mente o su moralidad. El anillo no lo corrompió, solo reveló su verdadera naturaleza. Pensemos en eso. El poder no corrompe a las personas, solo revela su naturaleza. La tentación no comienza cuando tenemos poder, sino en el momento en que comenzamos a desearlo. Y aquí está la lección más importante. El verdadero desafío no es lo que harás con el poder cuando lo tengas. El verdadero desafío es lo que eliges hacer desde el momento en que comienzas a desearlo. Por eso el estoicismo pone énfasis en la preparación mental. Por la mañana, meditamos para preparar nuestra mente ante las tentaciones que vienen. Reflexionamos sobre nuestra ética antes de que aparezcan las malas oportunidades. Cultivamos la virtud incluso cuando nadie nos está mirando. Porque cuando llega el momento de la prueba, ya es demasiado tarde para empezar a entrenar. Hay un significado más profundo en esta historia. El anillo no solo da poder, revela el deseo oculto de quien lo usa. Recuerda el momento en que Giggs ve el anillo. Antes de saber que podía usarlo para volverse invisible, lo tomó. ¿Qué significa eso? Eso significa que ya deseaba ese poder antes de entender lo que era. Y eso se parece más a nosotros de lo que pensamos. Deseamos la riqueza, pero ¿estamos preparados para la responsabilidad que conlleva? Buscamos el poder, pero ¿estamos listos para usarlo de manera justa? Queremos tener éxito, pero ¿aceptamos el arduo camino para lograrlo? Giggs no encontró el anillo, simplemente lo descubrió por casualidad. Como muchas cosas en la vida, suerte, estatus, poder, no siempre provienen de nuestros esfuerzos. Entonces, cuando llegue la suerte, ¿tenemos una mayor responsabilidad moral? El estoico diría, sí. Cuanto más recibimos por suerte, más responsabilidad tenemos de usarlo sabiamente.
Cuanto más poder tenemos, más debemos controlarnos a nosotros mismos. Porque al final, el verdadero poder no proviene de lo que podemos hacer, sino de cómo elegimos usarlo. Quizás nunca encuentres un anillo mágico, pero seguramente te enfrentarás a momentos de pruebas morales. Cuando llegue ese momento, ¿qué elegirás hacer? Deja un comentario para que podamos saber tu opinión. La responsabilidad del poder, pero no está preparado como muchas personas que de repente obtienen poder. Giggs no estaba preparado para llevar esa responsabilidad. Hay una ironía en la historia del anillo de Giggs. Cuando se vuelve invisible para los demás, se vuelve más visible para sí mismo. Cada acción, cada elección que hace es observada por un espectador del que no puede escapar, su propia conciencia. Esto refleja una verdad importante sobre la moralidad. El testigo más importante de nuestras acciones no es la sociedad ni los demás, sino nosotros mismos. Podemos ocultar todo, pero no podemos escapar de la verdad en nuestra mente, y tarde o temprano, lo que hacemos tendrá significado. Los estoicos comprendían esto muy bien. Marco Aurelio, cuando escribía en su diario personal, no le importaba lo que los demás pensaran de él. Solo le importaba vivir según sus propios estándares, incluso cuando nadie lo veía. Si Giggs fuera un estoico, imagina que la historia toma otro rumbo. Supón que, en lugar de ser tentado por el poder, Giggs hubiera seguido el camino de los filósofos estoicos, los que creen que el verdadero poder no radica en controlar a los demás, sino en controlarse a uno mismo. La primera vez que Giggs pone el anillo, el poder lo invade. En lugar de pensar inmediatamente en un beneficio personal, se sienta y reflexiona. Recuerda las enseñanzas, la virtud es lo único verdaderamente bueno. La justicia debe practicarse no por recompensa, sino por sí misma. Usar el poder para la justicia como pastor, Giggs entiende su comunidad. Que familias están pasando hambre. Que ancianos necesitan cuidados. Que comerciantes están engañando a sus clientes. Él observaba con su invisibilidad no para manipular, sino para proteger la justicia. Descubriendo fraudes en el mercado, los reportaba secretamente a las autoridades. Siguiendo el rastro de los ladrones, ayudaba a los soldados a capturarlos. Durante la hambruna, no robaba, sino que desenmascaraba a los especuladores de alimentos. Luego llegó el mayor desafío, una conspiración para derrocar al rey. En lugar de matar al rey para tomar el trono como en la historia original, Giggs el estoico advirtió secretamente a la corte, evitando el derramamiento de sangre sin buscar elogios. Porque para él, la justicia era más importante que la fama. Limitar el deseo, la verdadera libertad del anillo le dio a Giggs la capacidad de hacer cualquier cosa sin ser descubierto. Pero en lugar de usarlo para disfrutar, eligió limitar sus deseos. Recordó las palabras de Séneca. La mayor riqueza no está en poseer más, sino en desear menos. Pasaron los años, mientras el Giggs de la historia se convirtió en rey mediante asesinatos y traiciones, Giggs el estoico siguió siendo un simple pastor, pero uno que cambió su comunidad de innumerables maneras silenciosas. Cuando los aldeanos hablaban de su prosperidad, nadie sabía que era gracias a un hombre invisible que los había protegido en silencio. Lecciones del anillo a lo largo del tiempo, Giggs el estoico se dio cuenta de lo más importante. El verdadero valor del anillo no está en hacerlo invisible, sino en hacerlo visible a través de su carácter. Cada decisión correcta le ayudó a cultivar la virtud. Cada tentación que superó demostró que la justicia tiene un valor intrínseco. Y aquí es donde Sócrates tenía razón, la justicia no es valiosa por la recompensa, sino por su propia naturaleza.
Entonces, si encuentras el anillo, ¿qué harías? Hazte estas preguntas. ¿Qué harías si pudieras actuar sin que nadie lo supiera? ¿Dejarías que el poder te corrompiera o lo usarías para fortalecer tu alma? Porque en realidad, todos nosotros tendremos nuestros propios momentos del anillo de Yes en la vida. Momentos en los que podríamos hacer trampas sin que nadie lo supiera. Momentos en los que podríamos ignorar lo que es incorrecto. Momentos en los que podríamos aprovechar el poder sin ser castigados. Pero el verdadero desafío no está en si podemos evadir la responsabilidad, sino en si elegimos hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Recuerda, la virtud no necesita una audiencia. Por sí misma, no solo por las consecuencias. Esta historia imaginaria de Yes nos muestra que el poder, incluso el poder absoluto, no necesariamente lleva a la corrupción. Cuando se guía por los principios estoicos: justicia, autodominio, sabiduría y coraje. Incluso las habilidades más extraordinarias pueden convertirse en herramientas de cambio positivo, en lugar de medios para la destrucción. La verdadera elección no está en lo que podemos hacer, sino en la persona que elegimos ser. El anillo invisible en la era moderna hoy en día, nuestra sociedad tiene su propia versión del anillo de Yes. Gracias a la tecnología y los sistemas complejos. Tenemos anonimato a gran escala. Internet, grandes corporaciones, sistemas financieros complejos. Todos ofrecen oportunidades para actuar sin tener que asumir responsabilidad directa. Pero la lección del anillo de Yes no solo trata sobre el poder sin responsabilidad. El verdadero peligro está cuando creemos que la responsabilidad solo proviene desde fuera. Hazte las siguientes preguntas. ¿Qué harías si descubrieras una vulnerabilidad en el sistema que podría ser explotada? ¿Qué harías si pudieras tomar un atajo, aunque eso pudiera ser peligroso pero nadie lo descubriría? Cada una de estas situaciones es un momento del anillo de Yes. No se trata de una prueba sobre el miedo a las consecuencias, sino sobre qué es lo que realmente importa. ¿Cómo prepararte para estos momentos? Aquí tienes algunos ejercicios prácticos para mantener tu ética, incluso cuando nadie te esté observando. 1. Autoevaluación diaria. Cada mañana, pregúntate, ¿a qué situaciones me enfrentaré hoy en las que tendré que elegir entre lo correcto y lo fácil? Al final del día, revisa tus decisiones. 2. Auditoría de tu poder. ¿Cómo has usado tu poder, conocimientos y posición? ¿Puedes usarlos de una mejor manera? 3. La prueba invisible. Antes de tomar una decisión, pregúntate: ¿tomaría esta decisión si todo el mundo pudiera verme? ¿Tomaría esta decisión si nadie pudiera verme? La respuesta debe ser la misma. 4. La pregunta del legado. No pienses solo en lo que puedes hacer con el poder. Piensa en la historia que estás escribiendo sobre ti mismo. ¿Qué historia contarán tus elecciones? 5. Desafío de los momentos invisibles. Esta semana, presta atención a esos momentos en los que podrías hacer trampa, aprovecharte o actuar de manera egoísta sin que nadie lo sepa. Haz un registro. ¿Qué elegiste hacer? ¿Cómo te sentiste? ¿Fue esa elección coherente con los principios estoicos? Practicando esto continuamente, cambiarás tu perspectiva sobre el poder y la toma de decisiones en la vida. El mensaje final. El anillo de Yes no es solo una historia sobre poder. Es una historia sobre elección. Cada día, ya sea grande o pequeño, tomamos decisiones sobre cómo usar nuestro poder.
El verdadero poder no está en controlar a los demás ni en escapar de las consecuencias. El verdadero poder radica en controlarnos a nosotros mismos. Elige lo correcto en lugar de lo fácil. Mírate en el espejo y sabe que has vivido conforme a tus propios estándares. La próxima vez que te enfrentes a un momento de poder que nadie verá, recuerda a Yes. Él eligió mal. Tú puedes hacerlo mejor. Hazte la pregunta, ¿quién seré cuando tenga poder? Agradeceríamos mucho si compartieras tus pensamientos. Déjanos un comentario y no olvides suscribirte al canal. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.